Otra vez, cielo llama y varios de nosotros respondió. Mira, santos, cuando la presencia del Espíritu Santo manifestar y nosotros dentro de la alta alabanza de Él, te rinde ese, permiten las lágrimas fluye, permiten tu voz declarar tu amor por Él. Bienvenido, Señor, bienvenido, Señor. Pero muchos de nosotros por temor resistir, hombres más que mujeres normalmente, porque nosotros nos gusta llorando públicamente. Pero ¿sabes qué? Ningún hombre más alto que cuando tú rodear y llorando adelante tu Señor. No es parte de mi mensaje, esto es solamente observación en el momento. ¿Sabes qué? Mi responsabilidad por medio de experiencia en muchas cosas es para compartir con la congregación. ¿Es posible por ustedes ganó poco? Bueno, entonces yo tengo éxito en mi razón para existir. El título del mensaje hoy es Pruebas y difíciles tiempos. O tiempos difíciles. Cuando yo soy joven, cristiana, cada vez algo difícil o negativo dentro de mi vida, yo siempre pienso, es el castigo de Dios. Él se enojó conmigo, como yo soy, o es mi pasado pecados. Yo pensar, yo arrepentimiento de esos, pero obviamente yo no pago suficiente. Mismo de muerte, de resurrección de Jesucristo en la cruz, la tortura y la experiencia no es suficiente. Mismo yo puedo aditivo un gota el sacrificio por siento culpable. ¿Entiende? ¿Qué entiende es el día tu recibir salvación? Efectivamente, tu pintar un blanco en tu corazón, tu techo. Y el mismo hombre tira de arcos, de flechas, busca por el bullseye. ¿Sabes qué? Esteban Nicaud, mi pastor, mi apóstol en Singapur, siempre decía, si tú no encuentras de Satanás cara a cara en tu andar, probablemente es porque tú manejas o tú andar en la misma dirección con Él. ¿Sabes que Él es el principio de poder de aire? Él es el Dios chico del mundo. Pero el día de recibir la revelación, Jesucristo es Dios encarnado. Él morir en la cruz por mi pecado. Y después 3 días Dios resucitó Él a las muertes. Cuando yo creo en mi corazón por justicia, mis pecados es perdón, y confesar con mi boca Jesucristo es mi Señor por salvación, Satanás, perder otro. Este día tu pintar de blanco en tu respaldo o tu pecho. En Él, por el degrado es posible que el desánimo engaña, y si es posible destruir. Pero Dios dice, cuando tú eres en mi mano, nadie puede quitar. Dios permite pruebas dentro de nuestra vida. Varios es satánico, los demonios atacan a nosotros. Susurro, amenaza, frecuentemente es posible
para causa enfermedades en vidas. Pero esta es una cosa. Pero otra cosa, y Dios no permite ninguna tentación o prueba más que nosotros pueda resistir. Es importante. Nosotros es vención cada vez. Últimamente, obviamente, cuando nosotros pasamos la eternidad en el cielo con Él. Pero es importante cuando pruebas y tiempos difíciles vienen, entiende, no es castigo. Y cuando nosotros tienes esta revelación, pruebas actualmente es por nuestro bien, para crecimiento, crecer espiritualmente, en carácter, en resistencia. El mundo decir, ¿cómo se dice en español? Que no mató tu causa tu ser más fuerte. Es la verdad. En lo natural, cuando tú tienes varias enfermedades, no mató. Después tu cuerpo hay anticuerpos, es en tu cuerpo, en tu sangre, en el futuro, esta enfermedad no puede infectar otra vez. Eso es en lo natural. O también en lo espiritual, cuando nosotros pelear con cosas demónicas, uso el nombre de Cristo y de autoridad nosotros tenemos, es vención sobre esos. O cuando es cosas, es just problemas en lo natural, tiempos difíciles, causa nosotros examinar nuestro ombligo espiritualmente. Últimamente, cuando nosotros durar, resistir, escuchar por la voz del Espíritu Santo, ¿sabes qué? ¿Quién de ustedes recibir salvación cuando tú eres la más feliz en toda tu vida, en la cima de montaña o es en el valle de tu vida? En el valle. Yo no recuerdo una vez cuando yo encuentro a Dios en la cima de montaña, de más altos tiempos en mi vida, feliz en lo natural, porque en este tiempo tú no sientes la necesidad de Él. Pero créeme, cuando tú eres en el valle, cuando tú piensas posiblemente mi física vida es fin, es cuando tú gritándolo por Dios, de viejo de bromas, en tiempos de guerra. ¿Sabes qué es cuando soldados escarban con palos para escondido de bombas y algo así? Dice, no hay ningún ateísta en la foxhole, ningún soldado bajo de bombas no cree en Dios. Es cuando tu corazón es abierto a Dios, créeme. Protégeme, Señor. Prolongue mi vida, porque yo sé, muerte es cerca. ¿Qué es este tiempo en español? Resilient, cuando tú eres fuerte para resistir cosas. ¿Sabes qué? Yo recuerdo cuando en mis jóvenes, cuando yo tomo artes marcial, porque yo tengo el espíritu de temor, yo quiero no ser, hay temor no más. Es por la incorrecta razón, pero también de física enseñar que de maestros de Sifu en Kung Fu, de ejercicio nosotros, por ejemplo, ir por el lugar para ejercicio, mismo gimnasio, por 3 horas. 3 días cada semana. 2 horas de 3 es solo ejercicio. Just absolutamente tortura. Yo requisito 1 año en este ejercicio, puedo seguir el resto de clase. Porque, the push-ups en tu dedos y coreando en lugar, just ridiculous ejercicio, and the maestro o the Sifu decir the razón es porque
En el mundo, cuando tú tienes real pelear, la persona con stamina, 99% de veces, ganó. La capacidad de pelear es secundario tu condición, tu stamina, tu capacidad de respirar para pensar claro en estrés cuando tú eres bajo ataque. No pánico. O también, en este es algo natural, no es espiritual, pero aplique. Cuando nosotros, por medio de uso, es vención sobre pruebas, o cuando nosotros hay temor, este es fin por mí, yo no tengo ningún camino de escape. Tu orar y meditar mucho en las palabras, las promesas de Dios, como las promesas de Dios, en esta es mi vida, ¿qué es la diferencia? Y poco a poco, un día tu ver poquito luz empieza en el horizonte. Dios es en el proceso de abrir el camino de escape. Tu respuesta viene. Y después tu pásale de prueba o de examen, tú sientes 100 veces más fuerte que antes. ¿Sabes qué? Es difícil en la mitad de prueba o tiempo difícil a dar gracia. Tú solo ver negativo, todo es gris, todo es negro. ¿Entiende? No hay felicidad en ningún camino. Pero de truca, para corta de duración, como largo es la prueba de tiempo difícil, es empieza a dar gracia a Dios en la mitad de oscuridad. Y créeme, este es difícil. Pregúntame cómo yo sé. Mi viejo pastor Ken Dunbar decía, enseñarme esto 40 años en el pasado, cuando yo tengo difíciles tiempos. Cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, en the dons del Espíritu empieza a manifestar en mi vida y Dios empieza a susurrarme, hablar profético palabras, pero Dios usa mi de ministerio poco a poco. Créeme, de blanco pintar mi pecho, yo recibí muchas flechas de Satanás, porque él quiere destruir mi ánimo. Quiero decir, ¿tú quieres pagar este precio? ¿Tú deseas ser en el ministerio? ¿Tú puedes resistir este? Solo necesito renunciar y la presión quita. ¿Entiende? Pero mi hambre por cosas de Dios es más que mi temor de pruebas. Entonces, más y más mismo de palabras mi pastor decir, Señor, yo no entiendo exactamente qué yo experiencia ahorita. Yo no pienso es por mi pecado, porque yo confesar cada pecado yo puedo recordar. Tu palabra decir cuando nosotros confesar nuestros pecados, tú eres justo. Es fin. Tú tiras en el mar de olvido. Entonces este difícil tiempo, esta prueba, no es el resultado de mi pecado. Entonces es por mi bien, porque la palabra de Dios dice eso. Es mi decisión, Señor. Yo creo tu palabra es la verdad. Y no importa cómo oscuro cosas ver ahorita, cómo difícil este tiempo o esta prueba, yo sé, porque tu decir es por mi bien en el futuro. Yo creo eso y yo dar gracias para ti en la mitad de mi prueba, porque yo sé es por mi bien últimamente. Créeme, este es difícil revelación para aceptar, pero la palabra decir eso. ¿Entiende? Yo sé, varios de ustedes, bajo el sonido de mi voz, ahorita tienes tus tiempos difíciles y pruebas en tu vida. Cambio tu percepción
sobre este es para destruirme, pero este es para levantarte-me. Cuando Dios cuida-me, guía-me en mitad de mi tiempo difícil y mi prueba, y cuando yo salir de esta prueba, yo soy más fuerte que cuando la prueba iniciar. ¿Entiende? Varios de ustedes expresión dicen, ¿qué ese loquito hablar sobre? Era Génesis 50:20. No, esta es la historia de, pienso, Josué. Josué. Es de Josué. Cuando él es de un hermano, de muchos hermanos, en él es, la luz de Dios es sobre él cuando él es baby. De otros hermanos es muy celos de este hombre. Oh, papi ama a él más que todos nosotros. Cuando nosotros caemos en el hoyo de lodo, él siempre alrededor anda. Él es todo es perfecto por él. Entonces ellos un día, cuando ellos están en el campo, ¿sabes qué? Mató él. No quiero mató directamente, just tiré en este grande hoyo. En él morir. Y cuando nosotros regresamos con el saco, no sé, papi, él just cayó en hoyo y desaparece. Y la historia de Josué en Egipto bajo Faraón, con la aprobación de Dios es sobre él. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a la mucho pueblo. ¿Sabes qué? Las cosas tu experiencia en tu vida, en el momento es terrible. Tú sientes abandonado por Dios, sientes abandonado por tu familia, sociedad, la colonia no entiende, falsos acusos, muchas cosas. Pero un día, cuando Dios levántate a ti, este es por el bien de muchos. Que gente quiere quitar tu vida, destruir tu vida, en fin, Dios gira y levántate, es bendición a mucho. Como mi vida es bendición por algunas personas. Yo siento fracaso toda mi vida. Nadie piensa bueno sobre mí. Espera. Porque Dios tiene planes y propósitos por cada una de nuestras vidas por bien. Y cada cosa nosotros toca, hay éxito, levántate de vidas de otros. ¿Sabes que nada es más dar ánimo a gente? Es cuando ver persona mismo mí, cuando yo soy fracaso en muchas cosas en mi vida, y finalmente cuando tengo éxito en mi vida. ¿Qué éxito tú decir? Esta iglesia, ustedes. Mismo Pablo decir, mira, ustedes, esta es la prueba de la llamada de Dios sobre mi vida. De hecho, tú siéntate aquí y escucha este anciano, es prueba. ¿Entiendes? Es, no todos nosotros ponen atención a ti, créeme. Ahora pues, no tengas miedo, porque es en las manos de Josué destruir a los hermanos.
porque ellos es culpable, y él tiene ¿cómo se dice? The scepter, the poder de Egipto. Recuerda, en este tiempo hay terrible hambruna en donde ellos vienen, en Israel. En Egipto, porque Dios decía a él, en los años de plenitud, guardar de trigo, construye grandes edificios y guardar de trigo, porque días de hambruna viene. ¿Sabes qué? Si tú guardar estas palabras en tu corazón, cuando los días de hambruna espiritualmente o físicamente viene, tú tienes trigo en tu corazón. ¿Entiende? Porque créeme, mis santos, tiempos difíciles viene mundial. No es parte de mi mensaje, pero esta mañana yo ver YouTube, meditar poquito que yo quiero compartir con ustedes hoy. Y yo ver un reporte sobre Jerusalén. En el pasado mes, una columna de luz viene del cielo y iluminar un lugar en el monte del templo, donde es el lugar del altar del futuro tercero templo, profetizar en la palabra de Dios. Tú sabes, Israel ahorita, ellos tienen de todo de cosas por el templo. Ellos buscan por la gente, hay de gerencia, de sacerdotes del templo de 1000 años en el pasado. Ellos tienen de rojo, de heifers, de vacas especial sin mancha o pelo blanco, listo para los sacrificios. En Israel ellos preparan ahora para construir el tercer templo. Si tú lees tu Biblia, algunos de nosotros leer, tú decir que el anticristo un día entró del tercer templo para declarar, yo soy Dios. Entonces, el tercer templo necesita existir por esta profecía ser cumplida. En esta columna de luz, gente, miles de gente, de musulmanos, cristianos, judíos, ellos es ocular testigo porque desde luz, de columna de luz en todo viene miles de gente. Ellos decir, ver ángeles dentro de esta columna de luz. Oh, yo no soy allá, pero yo quiero ver eso. Mira, más y más y más manifestaciones del Espíritu vienen en el mundo. Bueno y negativo. Todos nosotros requisitamos discernimiento. ¿Entiende? ¿Qué es discernimiento? Cuando tú escuchas la voz del Espíritu Santo. A ti. Mira, en pruebas y difíciles tiempos necesito discernimiento. Este es el satánico ataque. Este es de demonios quiero asustarme, quiero lastimarme. O este es otra cosa. Porque uno es para destruir, de otros para levantarte. Y discernimiento revelado de diferencia. ¿Entiende? Yo os sustentar a vosotros y vuestros hijos. Así los consolo y les hablo al corazón. Dios protege Él. Dios protege nosotros. ¿Entiende? No importa cómo oscuro es de nubes en el cielo, o de tormenta de relámpagos,
Dios, tienes nuestro respaldo. No importa cómo grande es the blanco pintar en tu pecho o tu espalda, Dios protege. Continuar a creer y dar alabanza, alabar a Dios por el protege. Gracias, Señor, tu proveer un camino de escape cuando peligro viene. Cuando yo veo atrás en mi vida, la oportunidad de perder mi vida físicamente y Dios proveer el camino escape, es increíble. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Crees que pongo ayuda bien, Señor? Yo no siento que usted ayuda a mí. Es el más difícil tiempo financieramente, mi salud, mi ánimo, mi amistad, mi amor, mi matrimonio, mi mamá. Todo parece malo. ¿Cómo tú decir esta escritura es la verdad? Porque después tiempo, cuando Dios provee el camino, arregló situaciones, relaciones, matrimonios, finanzas, trabajos, salud. Cuando tú tienes la revelación de esta escritura es la verdad, yo dar gracias, Señor. Yo dar gracias por la prueba. Yo dar gracias porque tú abrir mis ojos, Padre, de algo en mi matrimonio cuando yo soy fallado, cuando yo soy culpable. En mi orgullo, Señor, en mi macho. ¿Entiende? Es difícil en el momento, pero la palabra es la verdad y no puede ser rota. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quién de ustedes es de llamados de Dios? Bueno, es 20% de ustedes creen eso. Es mejor que nada, yo supongo. Mira, tú no necesitas levantarte y bailar, yo solamente confesar, yo soy creyente de Dios. Entonces, si tú eres de llamado de Dios, tú eres salva, tú confesar, Jesucristo es tu Señor. Varios de ustedes, no sé, quiero ser, pero no sé. Señor, ayúdame. Paciencia, Señor, con hijos y hijas. ¿Qué es necesito para convencer cada uno de ustedes tú eres de hijos o de hijas de Dios? Él necesita manifestar y escribir con mano en la pared para tú creer. No. Jennifer, ¿sabes? Es algo de corazón, tú sabes. Y es tu deseo, es tu propósito, conforme el propósito de Dios en tu vida. No sé, posiblemente un día sí, otro día no. Depende de que yo quiero. Fiestas con mis amigos y amigas, pero 40% más o menos. Dios dice, 40% es suficiente yo aceptar. Y con uso, utilizante, experiencia, este porcentaje crecer. ¿Entiende? Mira, Dios no demande perfección de cada uno de nosotros instantáneamente. Es proceso.
Cada uno de nosotros crecer, cada uno de nosotros experiencia tiempos difíciles, pruebas. Y poco a poco Dios continuamente causa a nosotros a salir de flamas, de pruebas. Cuando tú perder toda esperanza y Dios proveer de camino financieramente, ¿quién de ustedes les falta un techo? ¿Comer? ¿Ropa? Well, obviamente nosotros no hay de modo que es justo pero entonces pienso es Rey David decir, yo nunca ver nada, faltan techo, comer ni ropa. Este es cerca, en lo natural, todo es requisito por vida. Yo recuerdo, 40 años en el pasado, cuando yo soy en parte de una iglesia en Louisiana, Hammond, Louisiana. Nosotros, Dios empieza a usar nosotros para ministrar liberación a gente. Justo eso es algo divino, Dios empieza. Hay oportunidades cuando persona manifestar demónico manifestaciones y Dios susurra, usa mi nombre. En el nombre de Jesucristo, ¡fuera! ¡Pum! Instantáneamente. Persona cayó en el suelo, vomitó, y levántate libre. ¡Wow! Abrir mis ojos a completamente otro mundo yo no sé existir. O mi iglesia propia, ellos no creen eso. Entonces el pastor y él, su esposa, vienen y nosotros. Dice, yo sé ustedes creen diferente que nosotros. Eso está bien ustedes salir, ir por otra iglesia. Ellos literalmente, porque nosotros hacer que la palabra de Dios este señal seguir cualquier que crea. Okay, well. En este tiempo de muy oscuridad en mi vida. Enojo quiero levantarte, ¿entiende? También en este tiempo yo perder mi trabajo. Tengo enormes gastos. En Estados Unidos hay altos salarios, pero tus gastos es muy alto y tú no hay mucho dinero en el banco y tú perder tu trabajo, tú eres en peligro en 2 semanas. Entonces, yo soy cerca de perder mi casa, mi coche, y no hay comer en la casa. Pienso en este tiempo yo tengo 3 hijos y hijas, de mis 5 adelante. Entonces, Señor, yo tengo temor, porque tengo hambre, hijos y hijas, no hay dinero. ¿Qué hace? Bam, bam, bam en la puerta. ¿Qué hora? Hay deuda, algo quiero dinero, abre la puerta. Es el pastor de iglesia que hechizóme, porque nosotros hechizó demonios con cartón lleno de comer. Yo escucho ustedes tienen tiempos difíciles y nosotros quiero ayudar a tu familia con comer. Mi corazón volar en este momento. Todo de enojo, de rechazo es fin. Porque este pastor escucha la voz del cielo y ayúdame. En este día nosotros es simpático, ¿entiende?
después de todos estos años. Menos que Dios envía mucha gente a la iglesia poquito después, lleno de demonios, y fuerza a ellos a ministrar liberación a ellos. Dios tiene los caminos. Ustedes probablemente nunca encuentran Dios' caminos. Él es trucoso. ¿Entiende? En Santiago, ¿piensas James es Santiago, Benny? Yeah. Santiago 1, 2 y 4. Hermanos míos, ¿quién es mi hermano o hermana? Well, 37% es mejor. Yo caso a ustedes por vergüenza, levántate tus manos. Yo soy trucoso también, tengo mis caminos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pruebas vienen en muchos caminos. Varias pruebas vienen en mitad de la noche, las 3 de la mañana, cuando de mal sueños vienen. ¿Quién de ustedes experiencia este? Exactamente. Es cuando tú despiertes, tú no puedes escapar de sueño. Es cuando tú descubres el nombre de Jesucristo funcionó. Es real. Es un tipo de prueba. Mismo de palabra decir, diversas, varios tipos de pruebas. Posiblemente tu vida, tú eres muy popular en la escuela. O probablemente no, en mi caso. Y un día tu mejor amigos gira y ataque, hablar mentiras contra ti. Y todos tus amigos o amigas del pasado empiezan, fuera de mí mismo tú eres un vampiro, fuera de mí. Y tú no puedes decir nada. Nada tú puedes decir cambia esa opinión. O, mismo en mi caso, hay errores. Real errores. Sufrir de vergüenza de otros descubren mis errores. Cuando yo soy en la cárcel por ser narcotraficante, 50 años en el pasado, vendemos marihuana. Toda mi madre, padres, amigos, nosotros pensamos, Mike es recto joven. Él es en la cárcel porque él es acusado de vendemos drogas. ¿Entiende? Yo soy culpable. Una forma de prueba es cuando mi padre tiene ojos fuertes. Yo pienso, tú eres mejor que eso. Yo no creo tú eres mi hijo. Yo pienso tú enseñar tú mejor que eso. ¿Sabes qué? Cuando yo siento culpable sobre cualquier cosa, cada vez yo veo en mi espejo en la mañana cuando lavo mis dientes, yo veo a mis padres ojos en el espejo. Varios manchas requisito muchos años para limpio completamente. Pero gracias a Dios
por medio de obra del Espíritu Santo en mi vida, poco a poco, de cosas es de ancla de mi alma en el pasado, Dios liberarme. Es batalla cada día. De viejo mí, que regresamos. Y esta es mi prueba. Pero poco a poco, un día después otro, yo soy bendición sobre las cosas que quiero mordito mi pompis, de perros continuamente, mordito mi taco, fuera de mí. Yo sé ustedes es blanco mismo nieve en todo y no entendí ninguna palabra yo compartir con ustedes. Yo siento sucio para ser enfrente santo mismo ustedes. Mas tenga la paciencia su obra completa, para seas perfectos, cabales sin que os falta cosa alguna. Tú creas, Dios su brazo es acorta para cumplir que Él iniciar. Cuando tú ves en el espejo, tú solo ves tus fracasos o de bendiciones, de victorias Dios trabajo en tu vida. Cuando yo siento malo, cuando Satanás quiere susurro, ¿dónde es la ganancia en tu vida, Mike? Tú tienes la misma tentación que cuando tú eres sin este Cristo tu clama. ¿Sabes qué? 10 veces adelante, 9 atrás muchas veces, pero gano 1. Y este es exactamente como yo necesito ver mi vida. Si yo fallo, si yo tengo errores, si muchas veces yo perder mi enojo y gritándolo y bla bla, uso mal palabras, bla bla bla. Pero ganó de $1. Y Dios decir, adelante Mike, adelante. Porque yo cumplir que yo iniciar en tu vida. Yo nunca fallar. ¿Tú crees eso? Yo tomo la decisión de creer eso. Y más, yo tengo la revelación, Señor, gracias por todas las cosas, de nubes negras en mi vida, gracias por tiempos difíciles, gracias por pruebas, porque honestamente yo puedo decir, nadie mató a mí, y en cada situación, tu causa mi ser bendición y tenemos victoria. Muchas veces la victoria es solo 80% de tentaciones y de susurros, de sombras, de fracaso. Pero Señor, 80% es mejor que nada. Y yo sé, yo creo, yo declaro, yo predicar. El último 20%, 10, 5. Un día yo soy libre completamente. En el nombre de Jesucristo. ¿Dónde es Ricardo hoy? ¿Es enfermo? ¿Dice ya? ¿Necesito orar por él? No, es tarde por eso. Okay. Yo entendí. Ricardo tiene el propio pruebas. Cada uno de nosotros. Si tú quieres oración, ven.